A Buenas ver. tardes a todos, colegas. Soy Facundo Castro, secretario de la Asociación Abogados del Fuero. Bienvenidos a esta nueva jornada de la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Hoy contamos con el lujo de tener al doctor Diego Ortiz, que va a exponer en esta jornada. Así que bueno, sin más preámbulos, gracias Griselda y Natalia, las directoras de la comisión. Les cedo la palabra para que ya empecemos con la jornada de hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. En principio, agradecemos al doctor Diego Ortiz porque sabemos que es un experto en la materia y disponer de su tiempo y de su conocimiento desinteresadamente para nosotros es un orgullo. Lo que sí voy a hacer es una breve presentación conforme la información que el doctor me ha proveído, porque hay cosas que a veces circulan por redes y cosas que no conocemos, así que brevemente vamos a contar que el doctor Diego Ortiz es abogado y especialista en violencia familiar, es profesor universitario en ciencias jurídicas, director de la revista Derecho de Familia y de ediciones jurídicas, coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar, secretario del Comité de Violencias de la Asociación Argentina de Salud Pública y además es autor de libros. Antes de que el doctor arranque con su exposición, desde la asociación, como hacemos siempre, vamos a dejar aclarado lo siguiente. Todas las personas que están integrando este encuentro van a tener la posibilidad de hacerle consultas al doctor, pero son preguntas abiertas con fines académicos, ¿sí? No podemos tocar cuestiones puntuales porque cada caso tiene sus particularidades y habría que abordarlo desde una asesoría independiente. La finalidad es que ustedes puedan llevarse material que los ayude a pensar y a poder ejercer la profesión desde otro lugar, de acuerdo a lo que el doctor nos comparta en la exposición de hoy. Diego, te agradezco muchísimo, la palabra es toda tuya. Bueno, primero agradecer la invitación, muchísimas gracias Griselda, muchísimas gracias Nati, muchísimas gracias Nahuel, todos los compañeros que se encargan de gestionar, ¿no? Todo lo que sea una gestión de una actividad cuesta y lleva su tiempo, entonces bueno, por supuesto esto genera un montón de trabajo y más. Yo voy a hablar mucho sobre el impacto. Esperen que me están pidiendo el link para entrar, así que están todavía con el tema que quieren entrar. Va a entrar una amiga mía cordobesa que está esperando y le voy a mandar, porque si no después me llena de... Ahí está. Ahí va a entrar dentro de un ratito. El impacto, ¿no?, de la violencia económica en caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero voy a tratar de ser bastante tramposo con la charla. Ahora les voy a decir por qué. Porque en realidad cuando se habla de violencia económica, se empieza a emparentar el tema de violencia económica, el tipo de violencia, se empieza a emparentar con algo más relacionado al tema recursos, algo relacionado al tema monetario, y no se supone que un niño pueda ser afectado por la violencia económica, porque bueno, en realidad en los primeros conceptos de violencia económica estaba más enmarcado, por supuesto, en un contexto de violencia de género, violencia que pueda sufrir una mujer, pero no se analizaba, por lo menos a primera lectura, no se analizaba el impacto de la violencia económica que podría afectar la integridad económica o patrimonial de un niño, niña y adolescente. Esto lo vamos a pensar desde lo criollo, es decir, ¿quién le va a robar la billetera a un niño? ¿Quién le va a sacar algo a un niño? ¿No? Esto por ahí la primera lectura un poquito naif del tema. Pero, ¿por qué digo que voy a ser tramposo en la charla que preparé? Sí, de a poquito se van sumando gente a la charla, gente al baile, pero por qué voy a ser tramposo? Porque en realidad el tema tiene otros fundamentos, no solo un fundamento propio de la temática, sino fundamentos ya normativos, internacionales y nacionales que ya hablan del tema, ya de alguna manera invitan a pensar el tema de la violencia económica, ¿no? Y voy a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hace muy poco Nati estuvo dando una charla que no me pude sumar, en una charla porque yo tenía otra, en una charla también sobre el tema, de los niños, niñas, adolescentes, pero la convención
ya desde la parte, desde el preámbulo, habla de responsabilidad familiar compartida. O sea, ya habla de una responsabilidad conjunta. O sea, que las obligaciones están en cabeza de ambos progenitores. No hablamos de que uno aporta, uno cuida y el otro, en este caso, omite y el otro incumple. Estamos hablando desde la visión de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento madre del cual se desplegaron legislaciones de niñez y adolescencia, ya está hablando de esa responsabilidad compartida. Fíjense que señero el término, porque ya en la década del 90 se hablaba de responsabilidad cuando los términos que usaba el Código de Fondo hablaba de patria potestad, por la 23264, la ley de la década del 80. O sea, y fíjense cómo ya la convención, con un término más, un término menos, ya era señera cuando hablaba de responsabilidad conjunta, responsabilidad compartida, ¿no? E incluso cuando la Convención sobre los Derechos del Niño habla de la obligación de preservar los vínculos familiares, habla desde el punto de vista alimentario, no deja de tratar de que esto corresponde a ambos padres, a ambos progenitores, y es algo que tiene que ser, en este caso, cumplido para esa formación y desarrollo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me pongo tan antiguo, me pongo tan vintage? ¿Por qué? Porque en realidad lo vintage es más moderno que nunca. La convención está plenamente vigente, pero ¿saben por qué me pongo a pensar esto? Porque muchas veces cuando se habla de estos temas, se tildan de novedosos para criticarlos, para decir, va a hablar de un tema nuevo, va a agregar chamullo de él, va a querer vender su libro de violencia económica, de paso me echo el libro, va a querer, en este caso, currar por ese lado. No, no, no. Acá encontramos fundamentos más que convincentes para la autoridad judicial para que pueda hablar de una responsabilidad conjunta. Y si hay una irresponsabilidad de uno de los progenitores, esto tiene que ser suplido por una resolución judicial con algún tipo de medida, por ejemplo, contra el tipo de violencia en estudio que es la violencia económica, ¿sí? Pero insisto con esa idea de mantener esa Convención sobre los Derechos del Niño, que bueno, sabemos que es ley en la República Argentina desde el año 90. Más adelante, hablando del Código Civil y Comercial, si bien ha tenido una modificación en el 2015, podemos hablar de que previo a eso, al Código de Vélez-Sarsfield, ya también cuando hablaba del concepto de alimentos, cuando se hablaba de prestación de alimentos, también hablaba de que dicha prestación recaía de manera conjunta entre los padres, ¿no? No se hablaba del término progenitores, hablaba de padres, ¿no? El padre y la madre son obligados de manera conjunta conforme su condición y fortuna. Yo me imaginaba fortuna, me imaginaba dineral cuando leía eso, cuando era estudiante, ¿no? Pero bueno, eso también a remarcar, porque por otro lado, si algún colega o alguna colega desdice todo el tema y dice yo voy a plantearlo a lo criollo, yo soy especialista en tema de alimentos, no me importa lo que diga Diego. Entonces voy a decir, buenísimo, el tema es que usted va a hacer un planteo, pero aunque no quiera usar la legislación especial, claramente el fundamento madre es el mismo que vamos a dar con la legislación especial. O sea que frente a un incumplimiento alimentario va a impactar en la integridad económica o patrimonial de ese niño o niña adolescente y va a ser suplido con una cuota alimentaria. Vamos a agregar que la herramienta de la legislación especial nos permite a nosotros hacer un análisis mucho más multidisciplinario, un análisis propio de la temática en donde no lo podemos desconocer, no lo podemos negar, ¿sí? Esto también va a cuenta por lo que quería decir que en el 2000, por ejemplo, 8, para agregar algún instrumento más, en el 2008 apareció en marzo del 2008 las 100 reglas de Brasil. Ya la regla 3 habla, dentro de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, habla de razón de la edad. O sea que esos niños, niñas, adolescentes son vulnerables y la vulnerabilidad económica es un tipo de vulnerabilidad.
y no es otra. El tema del menoscabo de recursos alimentarios es un tipo de vulnerabilidad que puede darse en razón de la edad, en razón de un niño que necesita abastecerse de recursos alimentarios para formarse y para desarrollarse. No se puede ejercer ningún derecho de obligación sin suplir la obligación alimentaria, sin cumplir con una obligación alimentaria, ¿no? De ahí el concepto que el alimento es humano esencial y básico, no es un contenido patrimonial, no es un planteo patrimonial, es un planteo extrapatrimonial, atinente a un derecho humano, ¿no? El derecho a tener una alimentación, ¿sí? Ustedes cuando hablamos de alimentación, recuerden, manejemos un concepto amplio, desde el pan, la leche, hasta el tema de la vivienda, porque la vivienda también está incluida dentro del rubro alimentario, ¿no? Pero bueno, esto pensando un poco en voz alta. El Código Civil y Comercial, con del año 2015, de agosto del 2015, que se sancionó por la 26994, trae de alguna manera el término responsabilidad parental, trae el tema del valor del cuidado personal, el valor patrimonial del cuidado personal por el artículo 660, ahí la veo a la doctora Gabriela Raccia, que se capacita en todo, está full, así que la felicito por el compromiso a la doctora Gabriela. Pero insisto con esto, ya el Código Civil y Comercial propende a estar en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño y la 26061, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que viene de alguna manera a suplir en el orden interno alguna que otra cuestión o ampliar alguna cuestión que la Convención lo venía diciendo. Pero sin embargo, el Código Civil y Comercial, el artículo 1 y 2, permite la aplicación de las disposiciones internacionales y también de la legislación nacional como la 26061. Entonces, por ejemplo, la 13298 en provincia de Buenos Aires y la legislación que se vaya adaptando a cada provincia de nuestro país en materia de niñez y adolescencia. O sea que es fundamental tener un manejo normativo para hacer estos planteos. Fíjense qué tramposo que fui, que todavía no mencioné nada de legislación especial. Hace minutos que venimos hablando y todavía no hablé de legislación especial. Sin embargo, esto no quita ni desdeña la posibilidad de hacer un planteo de este tipo usando el marco internacional como la Convención o la 26061 y demás, ¿no? Esto a tener en cuenta porque, bueno, me hace acordar cuando empecé a hablar de este tema, se acerca una colega especialista en alimentos y me dijo, yo me especializo en tema de alimentos y la verdad que nunca se me había ocurrido o nunca había planteado que la negación de alimentos es un supuesto de violencia económica. Entonces yo le digo, está perfecto, todo lo que usted sabe, todo lo que usted se capacitó es más que valioso. Lo que se le va a agregar ahora es una herramienta más. Es una herramienta más. No es la idea de desvirtuar un proceso, desvirtuar un incidente. No es la idea. La idea es aportar una herramienta de análisis más. Una herramienta que es legislativa. No estamos hablando de una herramienta de creación doctrinaria, de Nati, mío, de Griselda, no. Estamos hablando de algo, de un aporte también propio de la legislación. Pero bueno, insisto, el Código Civil y Comercial ha venido a pulir con estos temas, ¿no? El artículo 660, el 1 y 2 que recién nombré, el artículo 660 que habla del valor patrimonial del cuidado personal. Es importantísimo este artículo porque permite desromantizar un poco el cuidado personal y darle un valor patrimonial para ser planteado incluso al momento de las contiendas judiciales, ¿no? En un proceso de alimento, en un proceso de cuidado personal, o sea, empezar también a hablar del tema, ¿no? Del valor patrimonial de ese cuidado personal. Si yo necesito contar con una persona que cuida a mi hijo o mi hija, necesito pagarle un dinero a esa persona que la cuida, mientras tanto yo estoy pidiendo préstamos, estoy pidiendo otros recursos para poder solventar ese dinero que se le paga mensualmente a esa persona, aparte yo estoy estudiando, y esto también el cuidado personal tiene un valor patrimonial, y por ende la limitación de ese cuidado personal también debería ser analizada conforme el tipo de violencia, porque me está
de alguna manera menoscabando un recurso, ¿no? Esto para ir pensando un poco más allá del tema, más allá del horizonte, parece, la novela. Ustedes son todos jóvenes, pero había una novela que llamaba Más allá del horizonte, con Grecia Colmenares, Osvaldo Laport, la pasaban en el 9, me encantaba esa novela, yo me piraba con cualquier cosa con tal de que me dejen ver la tele, pero bueno, insisto con eso, insisto con esa idea, pero fíjense que todavía no toqué la legislación especial para en este caso no ser tildado de millennial, de modernoso, de multiverso, porque en realidad no es la idea. Pero bueno, vamos a empezar. Yo cuando leo las legislaciones de violencia familiar de la década del 90, podemos hacer una práctica de cada uno leer una ley de cada provincia previo a la adhesión a la 26485, previo, década del 90, fines del 90, se van a dar cuenta que las leyes de violencia familiar no contemplan el tipo de violencia económica. Generalmente se habla de violencia física o psicológica. Perdón que yo hable un poquito fuerte, pero como yo trabajo en remoto, a veces en la oficina, tengo que hablar fuerte porque atiendo a veces a la persona, pero si no, bajo un poquito el tono, pero se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto y hasta ahora, al menos de mi parte, todo clarísimo. Perfecto, gracias. O sea que lo que yo quería mantener esto de que las leyes de violencia familiar de la década del 90, que haya sido llamadas leyes de primera generación, no mencionan el tipo de violencia económica, no hay una mención. Esto tiene relación a que generalmente los tipos de violencia que eran más visibles, más visibilizados, era la violencia física y la violencia psíquica. Algunos hablan de violencia psicológica, algunos hablan de maltrato psíquico, algunos hablan de maltrato emocional, pero en realidad eran los dos tipos de violencia que estaban en estudio, ¿no? La violencia física y la violencia psicológica, ¿no? Por eso digo que cuando en marzo del 2009 aparece la 26485, da un giro conceptual muy importante en torno a los tipos de violencia, porque introduce tipos de violencia, les da una definición, y como siempre digo, que la definición parta de una norma, nos interpela a nosotros a la obligatoriedad de su contenido. No es que damos un concepto por cualquier concepto y lo damos en una charla, sino que el concepto mismo surge de la norma, y eso lo ha hecho la 26485 cuando incorpora el tipo de violencia. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar este tema, yo empecé a estudiar violencia económica en el 2015 con profundidad. De hecho, las primeras charlas de violencia económica, no sé si aquí hay gente de Santa Fe, las primeras charlas de violencia económica las di en el Colegio Abogado Rosario, en Necochea, en San Nicolás, fueron las primeras charlas. Me llama la atención ver apuntes de esas charlas, que era mínimo lo que surgía en la jurisprudencia con respecto al tema. 2014, 2015, era lo que yo estudiaba, era algo muy de pensar, de usar jurisprudencia que había muy escasa y poder interpretarla. Me acuerdo que había comentado un fallo en una de las charlas de un tribunal de Rosario de la doctora Vittori, ¿no? Sobre el tema de la ocultación de granos de cereales como un supuesto de violencia económica sumado a la conducta procesal, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar del tema tan en profundidad, pero me reencontré con la doctora Vittori el año pasado, cuando fui a Rosario y hablé sobre el tema de violencia económica, obviamente con otro material, con otra caja de herramientas, en donde ya ahí era como había explotado el tema desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Punto de vista de otra cosa, el conocer. Pero como fue dado tímidamente, insisto, la 26485 lo incorpora en marzo del 2009. No pensemos que a partir de marzo de 2009 ya al mes siguiente o a los 2 meses se habla de violencia económica en el terreno jurisprudencial en cantidad, a raudales. No, esto llevó a madurar el tema, llevó a entenderlo, comprenderlo y enmarcarlo dentro de supuestos. No fue algo fácil, no fue algo fácil de plasmarlo en la práctica jurisprudencial. No lo estoy diciendo
ni como crítica, ni como, lo estoy diciendo como pensamiento, ¿no? De decir, bueno, a ver, empecemos a estudiar. Incluso he visto algún que otro fallo en la cual tímidamente habla de violencia económica, da los fundamentos, pone toda la carne en el asador, pero después se olvida de ponerle el chimichurri a la tapa del vacío y es como que queda claro. Pero bueno, las cosas por su nombre. Esto es violencia económica y no podemos decir que esto no es violencia económica. Cuando leo la 26485, el artículo 3 es importantísimo porque me permite hacer un enlace, me permite hacer un vínculo. La 26485, el artículo 3, habla de derechos protegidos y hace una remisión a las convenciones internacionales, CEDAW, Belén do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño, y menciona una ley para traerla a la actualidad en el tema, que es la 26061. Digo, traerla a la actualidad en el tema, porque no estoy diciendo que esa ley no sea vigente, pero traerla para la interpretación a la 26.061. O sea que el artículo 3 es uno de los primeros artículos que empieza a enlazar el tema y habla de integridad económica o patrimonial. Ustedes pueden leerlo, pueden buscarlo en Google, la ley 26485, lo pueden hacer con todo gusto. Por ahí piensa, este está macaneando, buscan en internet y ahí se van a dar cuenta. El artículo 4, cuando da un concepto de violencia, y habla de integridad económica o patrimonial. O sea que incluye dentro del término de violencia a la integridad económica o patrimonial. Y esto, gente, por favor, esto no es poco. Incluir el tema económico dentro de violencia nos permite a nosotros, a nosotras, hacer todas las peticiones necesarias en nuestros planteos cuando hay, en este caso, un incumplimiento alimentario, una afectación económica a la integridad de ese niño, niña, adolescente. O sea que ya dar al concepto, darle un contenido de integridad económica o patrimonial, nos permite a nosotros entender esto, ¿no? Comprender la importancia del tema, ¿no? Esto para, si alguien le dice, no, esto no tiene nada que ver, esto es económico, esto no es violencia económica, esto no es así. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de violencia económica, es violencia, ¿sí? Hablar de violencia económica es violencia. Por otro lado, el artículo 5 es el artículo caballo de batalla, porque el artículo 5 habla de los tipos de violencia. Y cuando habla de la violencia económica, la tercera parte, dice que la violencia económica es el menoscabo de recursos económicos o patrimoniales y da una serie de supuestos. Ya limitar un recurso es violencia económica. Y el anteúltimo supuesto habla de que limitar los medios indispensables para llevar a cabo una vida digna es un supuesto de violencia económica. O sea, que la negación de alimentos es un supuesto de violencia económica, ¿no? Y en este caso, dichos alimentos, que es en este caso que provee una progenitora conviviente a sus hijos menores de edad, si son limitados, es un supuesto de violencia económica. Y el decreto 1011 del 2010, cuando explica ese supuesto, lo dice más claro que yo y mucho más convincente, ¿sí? Así que, ahí, Mónica, portate bien, por favor. A ver, así que bueno, ahí estamos, en broma, por supuesto. Ahí tenemos en cuenta eso, ¿sí? El tema de que la 26485, el artículo 5, dentro de la tipología, ya da todo el material para hablar de violencia económica. No es que Diego habla de un tema nuevo. En este caso lo repensamos nuevamente, como cada uno de ustedes podría hacer un repensar de la ley de la violencia económica, ¿sí? O sea que es importante eso tener como horizonte, ¿no? Si hablamos de que limitar un recurso es violencia económica, por supuesto que limitar el recurso vivienda también es violencia económica. Si el artículo 541 del Código Civil y Comercial, dentro del contenido de la prestación alimentaria, habla de la habitación, como dentro del concepto de alimentos, limitar ese recurso, por supuesto que podría ser una situación que encuadraría como violencia económica, ¿no? O sea que
esto depende de cada caso, depende de cada supuesto. Yo no puedo hacer un análisis automático. Yo necesito trabajar con el supuesto, necesito trabajar con el caso. O sea que sabemos que limitar un recurso es violencia económica y ahora la pregunta, la gran pregunta que hay que hacer es ¿de qué manera la negación de alimentos podría ser entendida como violencia económica? Por supuesto que la negación de alimentos arbitraria, dilatoria, intencional y evidente, esa omisión en los alimentos, claramente es un supuesto que encuadraría como violencia económica, porque los alimentos no admiten demora alguna, es un viejo adagio latino, los alimentos no admiten demora alguna. Y por supuesto, no se puede esperar mes a mes que cumpla con una cuota alimentaria cuando hay una ausencia y que es infundada, inmotivada y caprichosa. O sea que también empezar a pensar que esa conducta dilatoria, intencional y caprichosa para incumplir con la obligación alimentaria también es violencia económica, ¿no? Y esto, vuelvo a decir lo mismo, no es nada nuevo bajo el sol. Si la conducta procesal y el principio de la buena fe y la solidaridad familiar y el abuso del derecho como principio, evitar el abuso del derecho, son principios generales del derecho, si yo lo traslado al tema de la de lealtad procesal, la alteración de la buena fe y la conducta en el tema también podría ser considerado un supuesto de violencia económica, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta de esta manera, porque si bien dijimos que no hay, que está incluida la violencia económica dentro del concepto de violencia, también tenemos que decir que hay multiplicidad de supuestos encuadrados como violencia económica, pero hay un porqué, hay un fundamento, ¿no? Y uno de los fundamentos es esa conducta procesal, ¿no? De un denunciado por violencia, de un demandado en un proceso de alimentos, de un incidentado en un incidente. O sea que tenemos que tener en cuenta eso para trabajar en el tema, ¿no? El artículo 6, dentro de las modalidades de violencia, habla de violencia doméstica y vuelve a incluir la integridad económica o patrimonial. O sea que si nosotros hacemos un juego normativo desde el artículo 2, que habla de remover un patrón sociocultural, incluyendo ese concepto que venimos manejando, que el cuidado personal tiene un valor patrimonial a ser planteado en cualquier contienda judicial, el artículo 3, dentro de los derechos protegidos, me remite a la integridad económica o patrimonial, el artículo 4, cuando da el concepto de violencia, vuelve a hablar de la misma integridad, y el artículo 5 habla de tipos y 6 habla de modalidades, yo puedo hacer un análisis en escalera de la propia norma para hablar de violencia económica, cómo eso también afecta a ese niño, niña, adolescente, ¿no? La afectación es clara, es evidente, es no poder contar con los recursos en tiempo y forma, cuando son requeridos. No se olviden, por favor, que el tema salud también es un recurso a tener en cuenta, basal, fundamental, ¿no? De no poder contar con un tratamiento médico, no poder contar con el dinero necesario para comprar una medicación, no poder contar de alguna manera con los gastos varios para poder hacer un traslado, un viático, un consumo. Esto es violencia económica, por eso ahí está la importancia también del tema, ¿no? Agregar el rubro salud, que cuando limitamos el recurso salud, ahí lo tenemos bien claro. Ahí lo tenemos bien claro, porque si se interrumpe la cuota alimentaria o nunca se paga y se interrumpe un tratamiento médico, que a veces es importantísimo la continuidad del mismo, a veces, para no decir siempre, entonces claramente estamos hablando de un tema que excede lo monetario, que excede lo patrimonial por el solo hecho de tener dinero, sino también implica la integridad, la salud de una persona, ¿no? O sea que yo quise remarcar mucho esto también, mucho empezar a hablar de la importancia del tema, porque por ahí la veo a la doctora Cañones también siempre se suma a las actividades, por ahí
a veces uno dice, ¿para qué aclara esto? Se sabe lo importante, pero también empezar a desenmascarar y visibilizar esto, ¿no? Desnaturalizar el maltrato económico, ¿no? Y analizarlo en cada supuesto, analizarlo en cada caso, ¿no? Esto también a tenerlo en cuenta. Yo ahora quiero hablar qué ha pasado, ¿no? ¿Qué soluciones se han dado frente a esta violencia económica, ¿no? Muchas veces cuando uno se dedica a estudiar estos temas, empieza a leer mucha jurisprudencia, muchísimo material que me va llegando de diferentes provincias, de diferentes sitios jurídicos. Cada año van llegando más material que uno llega a leerlo por ahí, lo llega a leer justo. El tema es este, que si bien por ahí no es suficiente la respuesta judicial frente a la violencia económica que pueda afectar y cómo eso impacta en ese niño o niña adolescente, en los últimos años se ha podido detectar muchísima jurisprudencia que contempla a la violencia económica como tipo de violencia y toma una resolución judicial contemplando ese tipo de violencia. ¿Sí? Esto lo podemos ver en alguna jurisprudencia que yo digo un poco arbitrario, desde el 2016-17 en adelante, ha habido con mucha más afluencia jurisprudencia sobre violencia económica. Yo siempre digo, antes de leer un fallo sobre violencia económica, tratemos de preocuparnos de cuál fue el criterio judicial para decir que esto es violencia económica, analizar el fallo, tratar de sacar un poco el jugo, la doctrina del fallo, para saber bien si esto es violencia económica, por qué ha dicho que es violencia económica y qué genera, qué herramientas nuevas genera, ¿no? A veces cada jurisprudencia tiene su propio jugo, como digo yo, su propio aporte nutritivo a la temática, ¿no? Entonces, esto también empieza con el juego de la interpretación como el tipo de violencia, ¿no? Yo siempre digo que si hablamos del impacto de la violencia económica, que en caso de niños, niñas y adolescentes, podría usar algunos objetos procesales para poder explicar un poco esto, ¿no? Si hablamos de un procedimiento de violencia familiar en la cual una denuncia le sigue una resolución concediendo una medida de protección, tenemos que empezar a analizar esas medidas de protección conforme el tipo de violencia. Desde la cuota de alimentos provisorios que surge de las leyes de violencia hasta un cese de actos perturbatorios o intimidatorios, hasta una exclusión del hogar o un reintegro. Podemos repensar eso también conforme el tipo de violencia, ¿no? Digo alimentos provisorios porque es un tema en el procedimiento de violencia que por ahí genera un análisis también a veces un poco más acabado, en la cual es importante hablar de que el alimento provisorio en procedimiento de violencia tiene su importancia en el procedimiento que se plantea, así sea de menor cuantía, así sea una medida temporal, provisoria, tiene la importancia que el propio tema amerita. Pero vuelvo a decir lo mismo. Diego, ¿esto es una denuncia de violencia económica? Le digo, no. Esto no es violencia, esto no es una denuncia de violencia económica. Esto es una denuncia de violencia, en la cual se plantean situaciones encuadradas como de violencia económica. Pero esto no es una denuncia de violencia económica. No lo puedo yo por parcializar, circunscribir un ámbito estático de análisis. No. Esto es violencia. Esto es una denuncia de violencia en la cual se plantean situaciones que deberán ser encuadradas por los operadores y operadoras de la temática como violencia económica. Pero no hablamos de denuncia de violencia económica, es una denuncia de violencia. Esto es una aclaración no tan terminológica, ¿no? También desde lo práctico, ¿no? Y no solo eso, sino también que no tener miedo al análisis también que nosotros podemos hacer del tipo de violencia, ¿no? Con el caso presentado, porque en realidad el trabajo artesanal lo va a hacer el colega, lo va a hacer la colega, cuando tiene su puesto particular, lo coteja con la normativa que recién estuvimos charlando y lo plantea por qué esto es violencia económica, ¿sí? Esto es el trabajo artesanal, el tejido de interpretación, el entramado de trabajo que va a hacer
el colega o la colega, ¿no? Empezar a rever esto también, ¿no? Por otro lado, esto lo planteé en un procedimiento de violencia familiar, ¿no? En la cual, al ser una medida de protección, la medida contra la violencia económica, por ejemplo, alimentos provisorios, contiene todo el material y el contenido propio de un procedimiento de violencia. No tiene nada que le falte, ¿no? Tiene todo lo propio de lo que se viene estudiando en la temática, la urgencia en la decisión, la necesidad de un enfoque interdisciplinario y la necesidad que los equipos técnicos también empiezan a hablar de violencia económica, las trabajadoras sociales, las psicólogas, que empiecen a hablar del tema, ¿no? No sé si acá hay alguna compañera trabajadora social, psicóloga, psicólogo, por supuesto, empezar a hablar de ese tema, que no es solamente terreno legal, sino también es un abono interesante a nivel multidisciplinar. O sea que violencia económica es un tema que también toca en los contenidos de los informes al momento de resolver una medida de protección o posteriormente, ¿no? ¿Se escucha bien, gente? Porque yo estoy hablando como un loro barranquero. Ahí va. Perfecto. Me voy a servir un poquito de agua, un segundo. ¿Cómo no? Muy interesante. Toma tranquilo. Estamos disfrutando de tu charla. Aprovecho a decirles a todos que para asociarse a Abogados del Fuero lo pueden hacer en forma gratuita, online. Bueno, mientras que esperamos ahí, si volvió Diego. Y ahí me agarró un vodka. No encontré agua y me agarró un vodka. No, es agua. Es agua. Ya era muy bizarro todo. Gracias. Ahí te había agarrado un vodka, ¿viste? De paso. No. Encima yo soy cero alcohol, yo soy anti-alcohol, así que mucho. Pero bueno, insisto con esto. Bueno, vamos a usar otro objeto procesal. Hablamos de procedimiento de violencia familiar. Voy a hablar entonces del proceso de alimentos. El proceso de alimentos, insisto, desde su estructura procesal, no se va a tocar. Por eso yo hablaba con esa colega, cuando empecé el tema, me decía, yo me especializo en el tema, como diciendo, a ver, ¿qué me vas a contar? ¿Qué canción me vas a cantar? Y entonces yo le decía, ninguna, le digo, lo que usted sabe, al contrario, chapó y adelante con eso. Pero agregar la violencia económica en un proceso de alimentos implica un trabajo de fondo, de contenido. Empezar a incluir la legislación especial en el supuesto para poder develar dónde frente a ese supuesto hay violencia económica, dónde frente a ese supuesto particular y en torno a la normativa hay violencia económica, ¿sí? Entonces, tratar de rescatar esa idea, ¿no? de ese trabajo que vengo sosteniendo, ¿no? Entonces, el proceso de alimentos es un proceso de familia que en su estructura procesal generalmente no se va a tocar, se incluye en el fondo, en ese contenido, la violencia económica en caso que corresponda, y a los efectos, ¿para qué? ¿Para qué voy a gastarme yo en capacitarme acá con los abogados del fuero, con Diego, con Nático? ¿Para qué? A ver, ¿con qué sentido? Para poder tener esa herramienta a los fines de que la autoridad judicial, al momento de fijar una cuota alimentaria, pueda contemplar esa violencia económica, ya sea para un monto mayor, una prestación distinta, una alternativa diferente en el cobro de esa cuota alimentaria y demás. Hoy, por ejemplo, estuve leyendo un fallo muy corto de La Plata, que lo comenta N.K. Pérez en Diario Digital Femenino, que se le retiene la cuota alimentaria provisoria del plan potencial. Como forma parte del plan potencial, se retiene ese dinero de la cuota alimentaria provisoria. Estas son alternativas que existen, más operativas y efectivas, que existen para cobrar una cuota alimentaria, pero no deja de ser una medida contra la violencia económica, ¿no? Dentro de ese proceso de violencia económica, de alimentos, perdón, dentro de ese proceso de alimentos en el cual se plantea violencia económica, yo no puedo tampoco desconocer siempre el norte. Siempre mi norte va a ser que se fije una cuota y que pueda ser ejecutiva
y que también se pueda sancionar ante el incumplimiento alimentario, ¿no? Entonces aparece acá en escena normativa el artículo 553, y el artículo 553 plantea la posibilidad que la autoridad judicial pueda resolver dentro de un abanico de medidas, conforme al caso que corresponda y con un parámetro de razonabilidad, pueda resolver conforme al tipo de violencia y conforme a ese incumplimiento alimentario, ¿no? Y ahí se habla de, frente al incumplimiento alimentario, tomar alguna medida combinatoria, alguna medida que tenga un peso más fuerte para, en este caso, disuadir al incumplidor alimentario para que cumpla con su obligación, para que cumpla con la cuota fijada judicialmente o a veces pactada, acordada o homologada y todo. O sea que es importante también ver para dónde vamos. Si en el procedimiento de violencia familiar quiero obtener una medida de protección, ahí va a salir un alimento provisorio. El norte va a seguir siendo evitar cualquier situación de violencia futura que se repite o se incremente. En este caso, el norte a seguir también va a seguir siendo el mismo en el procedimiento de violencia, pero fijando una cuota de alimentos provisoria porque es una medida dentro del procedimiento. En cambio, en un proceso de alimentos en lo cual el norte va a ser fijar una cuota de alimentos, lo que le estoy pidiendo, oiga, por favor, señor juez, señora jueza, por favor, pondere la violencia económica que existe en mi caso, pondere esa conducta procesal, se declaró rebelde, lo vengo intimando hace meses, se le fijó una cuota y cumple una partecita de la cuota, pero cada 3, 4 meses. O sea que se presenta cuando quiere o no se presenta. Del año solamente cumplió 2 veces, un mes y después en el mes de agosto. Fíjense, por favor, esto es violencia económica. Esto, en una forma más fina y de manera escritural, esto, por supuesto, esto sirve para trabajar en el tema, ¿no? Bien. Lo que también me gustaría rescatar es el tema de los incidentes. Dentro de los procesos de alimentos se habla también de unos, como me decía el profesor de procesal, para que entendamos, de un proceso menor, más chico, más breve. Un incidente de un aumento de cuota alimentaria, de reducción de cuota alimentaria, de cese de cuota alimentaria. Y en estos incidentes también se puede plantear la violencia económica. Porque si yo pido que se aumente la cuota alimentaria y le planteo un escenario plagado de situaciones que deberían ser encuadradas como de violencia económica, entonces le estoy diciendo que aumente la cuota alimentaria porque las necesidades han aumentado, los recursos que yo les proveía a mis hijos y tratando de suplir la ausencia de ese progenitor incumplidor, no me alcanzan, tengo que pedir préstamos a terceros, créditos bancarios, no me alcanza, entonces pido que se aumente la cuota alimentaria. En ese incidente de aumento de cuota alimentaria, tranquilamente puedo plantear el tipo de violencia en estudio, la violencia económica. Por otra parte, en un incidente de reducción. Imagínense, Natalia es la abogada de la parte que en este caso que va a contestar un incidente de reducción de cuota alimentaria. Entonces Natalia dice, pero acá el señor pide que se reduzca la cuota alimentaria o porque no está trabajando o porque tiene un hijo que nació hace un mes, pero empieza a hacer Natalia, como ahí, tiene cara de buena, pero empieza a darle ahí hacha, empieza a decir, sí, pero cuando en su momento se fijó cuota, no cumplió, o cumplió en parte. O sea que no cumplió en su integridad la cuota ni de manera continua. O sea, la cuota la cumplió de manera discontinua y de manera parcial. Y encima me pide reducir una cuota alimentaria. Esto es violencia económica. Hay una intencionalidad. Y aparte esperó el momento para poder empezar a pagar y no pagó los alimentos que estaban atrasados. Aparte pedí que se le descuente a la empleadora porque él por motu propio no quiso poner la plata en mano. Tuve que mandar un oficio a la parte empleadora para que se descuente el sueldo de ahí. O sea que fíjense, esto es todo chamullo, gente, ¿eh? Estamos haciendo un juego. Fíjense, es un juego para entender. Pero fíjense que en un incidente de reducción de cuota alimentaria, cómo uno puede también empezar a trabajar de ese lado, ¿no? ¿Por qué me pide reducción de cuota alimentaria? ¿Cuáles son los fundamentos por el cual me lo pide, ¿no? Y cuáles son, en este caso,
la falencia, los incumplimientos reiterados que me trabarían esa reducción de cuota alimentaria, ¿no? Esto también los incidentes. Y por qué no empezar a hablar también de daños y perjuicios derivados ante el incumplimiento alimentario, incluyendo la violencia económica. ¿Por qué hablo de esto? Y este va a ser el último tema porque quiero dejar lugar a preguntas que quieran hacer, por supuesto, por una cuestión de respeto a los que me están escuchando y a las que me están escuchando. Si el artículo 35 de la 26.485 habla de la posibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados de una situación de violencia de género conforme al presupuesto general de responsabilidad, por supuesto, si el tipo de violencia económica está dentro de los tipos, si ocurre un daño derivado de una situación de violencia de género en su modalidad familiar de tipo económica, yo lo podría plantear. No tengo ningún baremo, ningún obstáculo, ningún valladar para poder plantearlo. No hay ningún problema. Lo que sí que tengo que entender que si yo planteo un daño y perjuicio ante un incumplimiento alimentario, no estoy planteándolo con una finalidad asistencial para que cubra un alimento, sino estoy planteándolo con una finalidad reparadora, resarcitoria. Entonces, ahí sí tengo que echar mano a los presupuestos de responsabilidad civil, ¿no? Daño, relación de causalidad, factor de atribución, antijuridicidad. Acá no me puedo zafar de probar cada uno de esos presupuestos de responsabilidad. ¿Y cuál va a ser el norte? ¿Cuál va a ser el norte que yo quiera seguir? Va a ser que se conceda una indemnización de daño moral, de lucro cesante, no, pérdida de chance, lo que sea, y que contemple el tipo de violencia económica, ¿no? Así que bueno, yo sé que soy de charlar mucho, me tengo que autoparar, me tengo que autocuidarme, pero bueno, la idea era darle un lindo pantallazo al tema. Fíjense la cantidad de cosas de aristas que hay para analizar sobre el tema, pero bueno, me quedo también con el agradecimiento y las ganas de escuchar preguntas, comentarios y demás, porque en este caso son los abogados del fuero y por supuesto si hablamos de gente que o está trabajando en la temática o quiere trabajar o ya tiene su propia mochila de trabajo, ¿no? Así que, gracias Brenda, muchísimas gracias y dejamos lugar a las preguntas, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Diego, un placer, la verdad clarísimo. Es un tema muy interesante y aprender esto de violencia económica a la hora de encuadrar los tipos de violencia, ¿no? No es menor. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta al doctor? Estamos habilitados. A ver. Norma Collante. A ver. No, ahí dice Cristina, ¿eh? Fíjate ahí, Nati. Espérate que yo veo acá, a ver dónde. Porque no veo todo. Mi duda es, dice Cristina, tenemos, perdón, los voy a Sí. ayudar. Tenemos a la doctora Cristina Ruiz que dice: Doc, mi duda es, ¿debemos hacer la denuncia por violencia o solo planteamos en la demanda? Si es un procedimiento de violencia familiar, yo tengo que denunciar, hago una denuncia de violencia, que probablemente esa violencia económica vaya en convergencia con la violencia psicológica, muchas veces verbal. Planteo una denuncia de violencia para obtener una medida. En cambio, Cristina, si vos querés una cuota alimentaria, va a ser una demanda de alimentos y en la demanda de alimentos planteas la violencia económica. Fíjense que ahí no hay nada nuevo para tratar. Ok. Gracias. Perfecto. La doctora Mónica, más arriba, la doctora Mónica Bronzoni, en realidad no es una pregunta, sino una afirmación de su parte: una cuota insuficiente es violencia. El problema más grande es en los juzgados, los tiempos para mover un expediente. Una cuota insuficiente es violencia. Bueno, en este caso una cuota insuficiente y en este caso que no haya argumentos o que no haya fundamentos por qué ha sido insuficiente, o en este caso eso también, por supuesto, no aclara el tema, lo empantana, no cubre los recursos alimentarios de ese niño o niña adolescente, afecta su integridad, eso también, ¿no? Insistir en los aumentos de cuota alimentaria, insistir en que cumpla con su cuota alimentaria, ¿no? Y darse cuenta que sabemos que una cuota alimentaria provisoria en un procedimiento de violencia siempre va a ser mínima porque es temporal
es una medida de protección. Por ahí entrar en un proceso de alimentos proceso de familia de alimentos para que se fije una cuota como corresponda, ¿no? Como tendría que ser. A ver, Ahí estoy. A ver, ¿se me ahí escuchan ahí? estás. Sí, Ahí sí, estás, Gisela. ahora sí. Ahí está. Diego, bueno, acá contra la tecnología luchando. Bueno, en primer lugar, Diego, me parece interesante el planteo que vos hacés respecto del impacto de la violencia económica desde otro punto de vista, que tiene que ver ni más ni menos con el tema de recursos, pero aplicado a lo que hace a la vida cotidiana de esos niños, niñas y adolescentes. Nosotros siempre marcamos en todos los encuentros que hay que tener en cuenta no solo el aspecto terminológico, sino también esta cuestión de decir, no es una guerra de adultos de decir, no te paso tanto dinero porque es una guerra entre grandes. No, a ver, esa negativa impacta en que ese chico o esa niña o adolescente no pueda tener, no solamente ya cuestión de asistencia, a veces también impacta en el colegio al que asisten, que por ahí pueden, digamos, asistir a determinado colegio o continuar asistiendo a determinado colegio, y si no se puede afrontar la cuota, se le niega la posibilidad de continuar con su grupo de pertenencia. Aplica también al ámbito de lo que es recreación, lo que es actividad deportiva y recreativa, o si asiste a alguna maestra particular de apoyo. Es mucho más integral. Por eso también está bueno este enfoque que vos das, porque la idea que proponemos, al menos desde la comisión, es precisamente alentar que al momento de hacer una posible propuesta negociadora, sin necesidad de judicializar, porque ya sabemos lo engorroso de un trámite judicial, es tratar de generar esta conciencia en ese cliente que llega a nosotros y decirles, bueno, este sí o este no, no va a impactar en el otro progenitor, va a impactar en el desarrollo de la vida cotidiana de ese niño, niña y o adolescente que tiene ciertos derechos que están siendo vulnerados simplemente porque no son vistos en primera, sino que son como vistos de segunda, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da. Sí, el tema, bueno, yo recuerdo que uno de los primeros trabajos que hice se llamaba necesidades de otras medidas alimentarias frente al incumplimiento, ¿no? Empezar a trabajar con eso, y yo estoy convencido que el caso particular termina dando muchísimos más supuestos para analizar el tema y para poder peticionar que se contemple el tipo de violencia a los efectos de tomar una medida. Ahí Margarita Mónica dice... Sí, hay dos preguntas. Sí, sí, Nati. Sí, ¿te las leo o las ves? Léeme la de Mónica. Sí, Mónica Velázquez dice, planteé violencia económica en una compensación económica, fue en apelación y se hizo lugar. Esto fue en Formosa. Nos da su Pero por supuesto, Mónica, ahí tenés otro ejemplo. El proceso de fijación de una compensación económica, el proceso en sí no va a variar, pero si yo planteo, en caso de que exista una situación encuadrada como violencia económica, por supuesto que yo lo puedo plantear y puedo decir, acá, más allá de ese desequilibrio manifiesto y más allá de esas pautas para cuantificar, para fijar una compensación económica, acá hay un supuesto de violencia económica, hay una limitación de un recurso evidente por la cual esto tiene que ser contemplado al momento de fijar esa compensación económica, ¿no? Por eso el tema, por eso insisto, ahí agregaste un proceso más, el de fijación de una compensación económica, y bueno, el proceso duró 5 años, 5 años, entre dice. una cosa y otro. Claramente, esto también tiene un cierto impacto conforme al título. Entonces, acá es un tema también muy claro, ¿no? Como lo plantea recién Mónica. Pero bueno, ahí das un ejemplo claro, Mónica, de que en un proceso cualquiera en el cual se plantee violencia económica, en caso de que exista, se ha dado lugar a esto, ¿no? Sí. Gabriela dice, las demandas por cuota alimentaria caducan, si en su momento fueron pactadas y nunca se cumplió. Y acá hay que ver también el caso, Gabriela, porque si en este caso el alimento, la necesidad del alimento requiere ser cumplido en la actualidad, no hay algo que caducó, hay un incumplimiento, hay un incumplimiento atrasado. A veces pasa que los propios fallos dicen, hay una deuda acumulada de esta cantidad de pesos. Lo tiene que cumplir y lo tiene que actualizar, tiene que cumplir con la cuota alimentaria en curso y tiene que solventar lo atrasado, ¿no? En este caso.
Y salió hace poco un fallo que lo dado en especie, por supuesto, no viene a compensar lo dado en efectivo. Esto que veníamos manejando, de decir, bueno, te compro mercadería y ya con eso cumplo con todo. No, la prestación en especie tiene su importancia, pero bueno, no me quiero meter en algo propio de los alimentos, pero ahí das un ejemplo claramente que la necesidad alimentaria, si está vigente, puede ser reclamada sin ningún problema. Perfecto. A ver, si alguien quiere, no sé si alguien levanta la mano. Y había otra preguntita ahí, me parece. Sí, hay otra acá en el chat, ¿no? ¿Te leo la del chat, Diego? Por favor. Acá, bueno, no está identificado. Dice la sí, está muy bueno ese comentario, no sé quién lo hizo. Sí. Está muy bueno ese comentario, no sé quién lo hizo, a ver cómo se llama. La Moto E5 Plus. Moto E5 Plus, no sé si está por ahí. Ahí se lo ve. A ver, léemelo porque es muy interesante, por favor. Lo voy a leer. La compensación como derecho personal puede tener como pilar el desequilibrio emocional que produce la separación. Cuanto más allá del desequilibrio económico, el impacto produciría una cuestión económica ante... No, es una pregunta. ¿Cuánto más allá del desequilibrio económico, el impacto produciría una cuestión económica ante el incumplimiento de la cuota alimentaria? En este caso, más allá de ese desequilibrio patrimonial, si hay un impacto en la integridad, un impacto en la integridad de ese niño o niña adolescente, también tiene que ser puesto ahí mismo en el proceso para poder fijar una compensación económica. En este caso, el escenario familiar no queda cortado, hay niños que están conviviendo, está la progenitora, entonces una cosa es que haya un desequilibrio emocional de por sí, es decir, las consecuencias de una ruptura de un vínculo, y otra cosa es que ese desequilibrio económico esté también plagado de un impacto económico. Te doy un ejemplo. Acá, más allá de que nos separamos, Nati, supóngase que es mi mujer, Nati se fue a alquilar con nuestros 3 hijos la casa en otro lado, y la casa que compartíamos me quedé yo viviendo. Entonces Nati me pide que le dé para el alquiler y yo me niego. O sea que más allá del planteo, yo tengo que ver cómo era la situación puntual, ese impacto que se produce Natalia con sus 3 hijos alquilando en otro lugar y yo quedándome en la casa, ¿sí? O sea, para dar un ejemplo muy burdo, perdónenme, falta más para el ejemplo, pero para darse cuenta que el impacto, este es un impacto importante. Fíjense otro caso. Nati y yo tenemos 3 hijos. Nati se queda en mi casa, pero mi mamá los quiere desalojar y manda que le corten la luz y el gas a Natalia porque dicen que la vivienda, porque dice que la vivienda en realidad es esa vivienda que le pertenecería a ella y todo. Yo no puedo desconocer ese impacto económico que produce no tener los servicios, vivir en un hogar en la cual hay un proceso de desalojo en curso. Esto genera de alguna manera otro impacto. O sea que más allá del caso, tenemos que ver también el contexto en el cual el mismo se va a definir. Me pareció interesante el planteo del colega. Sí, bien. Y aparte, Diego, ¿sabés qué me parece también? No sé si se escucha bien porque estoy con el celu. Sí. Lo que también hay que tener en cuenta y no perder vista, que cuando hablamos de la urgencia en lo que es la necesidad económica aplicable a lo que es el desarrollo de la vida de estos chicos, estamos hablando de que es un tiempo que es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero es un tiempo que no vuelve para atrás. Ergo, las personas que, o en este caso las infancias con derecho a esa economía que en su momento no llegó, es a los fines, digamos, resitorios, pero no a los fines de en el tiempo presente dar el cumplimiento de esa asistencia que necesita en el momento. Entonces, también es necesario marcar la naturaleza con la que va a estar impactando en la vida de esos chicos, el percibir ese ingreso que no fue, digamos, percibido en tiempo y forma, y ya no, como vos bien decías, no se trata ni siquiera de una obligación que impacta de forma económica. Estamos hablando de especie, por no hablar de dinero, ¿no? Estamos hablando de que esa niña o adolescente que tuvo que tener en su momento esa contención para ese sano desarrollo de la infancia, no se dio en ese momento. Entonces llega tarde.
lamentablemente llega tarde, porque exista los alimentos provisorios porque por ahí todavía está en edad, esa infancia vulnerada que no vuelve para atrás, la única finalidad que tiene es al fin resarcitorio, pero no para darle el cumplimiento que le debió dar en el momento oportuno. Por eso es muy importante remarcar esto en los progenitores que tienen la obligación de asistirlos, de marcar esto, ¿no es cierto? Porque es así, estamos hablando, después son futuros adultos resentidos, ¿no? Como cuando decimos, ¿y qué infancia habrá tenido ese niño, niña o adolescente que no la pudo transitar por las negativas o por estas puertas cerradas? No sé si vos en este sentido sí, pensás lo mismo, ¿no? obviamente, el tiempo ya pasó. Y las necesidades alimentarias no fueron cubiertas, el tiempo ya pasó, la afectación a la integridad está. Por eso digo la importancia del tema, por eso digo empezar a entender el tema no por un tema, un asunto exclusivamente patrimonial, ¿no? Sino un asunto que cala hondo en las necesidades alimentarias de ese niño, niña, adolescente. O sea que comparto absolutamente, el tiempo pasó, entonces el tiempo pasó y afectó y menoscabó recursos. Entonces, por eso digo que todo tiempo que pasa afecta a ese niño, ¿no? Hoy cuando hablábamos de esa conducta procesal del demandado en un proceso de alimento, el denunciado en un procedimiento de violencia, cómo también impacta, ¿no? Cómo impacta esa conducta procesal en la integridad y es calificada dicha conducta como violencia económica, ¿sí? Claro, Ahí volvemos a ayúdame, Nati, con las preguntas que se sumaron un montón de preguntas. Sí, mira, acá, a ver, espérate acá, dice Norma Collante, generalmente se fijan cuotas en un porcentual del 30%, si el alimentante tiene hijos con distintas progenitoras, ese porcentual se divide entre los distintos hijos, ¿es correcto? Es más de en realidad el principio, esto, bueno, por supuesto, Nati, que está en familia y todo lo demás lo va a poder aportar mejor, pero yo entiendo que como principio general la cantidad de hijos no debe mermar las necesidades alimentarias de ese niño, niña, adolescente. En este caso, el que se debe de proveer recursos mayores para poder solventar la cuota alimentaria de manera correspondiente es ese progenitor. Es como decir, te daba el 30, ahora te doy el 20 porque hay un hijo nuevo. Esto realmente parece una incoherencia jurídica. O sea que tendríamos que defender esa idea cada vez más. No podemos cercenar un derecho alimentario en aras de decir, sumamos un nuevo integrante y por supuesto también ese nuevo integrante tiene derecho a cumplir con sus obligaciones, no tiene derecho a cubrir sus obligaciones alimentarias. Claro, ahí es donde tenemos que ver el caso particular también, ¿no? La situación, el caso concreto, digo, esto es una pregunta general, pero tenemos que evaluar cada caso en particular, que es muy importante. Acá otro comentario, ¿no? Mónica Bronzoni dice, lo de daños y perjuicios o indemnización, cuando hay abandono del padre, el chico sufre psicológicamente ese abandono. El daño debe tener perjuicio actual o también reclamar la posibilidad de todo lo que se privó en el pasado a ese niño. Acá estamos con esto de los problemas emocionales. Sí, es muy interesante esa pregunta porque todo lo que se privó ese niño, todo lo que no pudo hacer, todas esas oportunidades prohibidas, esas oportunidades que ha sido privado y no ha podido gozar, todas esas posibilidades de estudio, de formación, de practicar deportes, de demás, ha sido, en la jurisprudencia, ha sido nombrado como pérdida de chance. Es muy interesante eso, la pérdida de chance, ¿no? La posibilidad de haber, en este caso, perder la oportunidad por una carencia de un recurso, ¿no? Recordemos que los daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia van a tener un enfoque reparador y no asistencial, no es cubrir un alimento actualmente, sino reparar el daño que se ha producido. Reparar, entre comillas, porque sabemos que recién decíamos con Griselda, el tiempo pasó, la afectación está, pero desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, que la indemnización que se conceda contemple ese daño psicológico, ese daño moral, esa pérdida de chance, ¿no? Que es un rubro resarcitorio, ¿no? O sea que también muy interesante la pregunta de Mónica. Bueno, y aquí Fabiana ya te doy la palabra, perdón, gracias Valeria, no te había visto Fabiana, mala testa, te doy, ahí, espera a ver si te puedo activar. Ay, te quiero desmutar.
solicitar audio. Ahí, a ver. Ahora sí. Perdón, Ahora sí. sí. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Diego. La verdad es que es súper claro. Yo tenía algunas reflexiones, son personales. No me dedico a familia, entonces quería transmitírtelas para ver cuál es tu opinión. En primer lugar, mencionaban recién una compañera hace un ratito que niñas y niños que no perciben cuota alimentaria pueden crecer después como adultos resentidos. Yo quisiera ahí hacer un agregado. A mí me parece que no hablamos de adultos resentidos, sino de una sobrecarga a la progenitora conviviente. Eso en primer lugar, que ahí constituimos violencia económica también para la madre, que es la que suple todas las carencias y las ausencias del progenitor no conviviente. Bueno, por otro lado, y como consulta, Diego, yo siempre estoy como renuente a la legislación que tenemos y viendo en qué podemos cambiar. Nosotros tenemos en Argentina la necesidad de interpelar y de constituir en mora al progenitor no conviviente. Entonces, eso para mí es una crítica terrible que le hago a nuestra legislación, porque a la progenitora conviviente nunca tenemos que interpelarla, nunca tenemos que constituirla en mora para que cumpla con sus obligaciones alimentarias, digamos, para que abastezca de vivienda, alimentos, vestido, vestuario y toda la vida a las hijas e hijos. Sin embargo, al progenitor no conviviente tenemos que constituirlo en mora. Entonces, eso como crítica a nuestra legislación, y bueno, quería conocer tu opinión. Tengo varias. Bueno, en realidad comparto absolutamente, si estamos hablando de obligaciones en forma conjunta de ambos progenitores, tendrían que ser las mismas reglas de juego procesales y sustanciales para ambos. En este caso, el tema del constituir en mora parecería darle como un changüí a esa, hablando en criollo, ¿no? Dándole un changüí a ese incumplidor alimentario, cuando en realidad, volvimos a decir, el tiempo pasa, las necesidades alimentarias se apremian, no admiten ni demora alguna, entonces por supuesto que esa constitución en mora o intimación a que pague o algo similar o lo que sea, podría claramente afectar la integridad de ese niño. Por supuesto, tendríamos que pensarlo desde el ámbito ya de la responsabilidad, hay una responsabilidad directa a cumplir. Yo una vez en una charla dije, cuando preparé una charla para microjusticia, dije, si vos sos el padre, sabés que hay obligaciones alimentarias a cumplir, no es que vos tenés que en este caso discutir que a vos no te corresponda cumplir con esa obligación, de que vos no sos deudor de esa obligación. Ya sabés que sos padre, ya sabés que hay un incumplimiento, sabés que sos deudor, sabés que tenés que cumplir. No sé si me entienden. Si a mí me dicen, vos me debés, Diego, 20.000 pesos. Bueno, ¿a dónde te debo 20.000 pesos? Porque no me pagaste una cuota de la heladera. Bueno, probalo y todo bien, pero yo nunca compré esa heladera, salí de garantía a un amigo mío, me peleé con mi amigo, bueno. Acá no. Si sabemos bien que en la partida de nacimiento hay un hijo mío que se llama Lucas Ortiz, por supuesto que yo ya sé que lo que los meses pasan y el incumplimiento alimentario que transcurre, hay una obligación incumplida de mi parte, ¿no? Así que yo pienso que va por ese lado, por eso comparto, Fabiana. Gracias, Fabiana, muchas gracias. ¿Alguien, esperen que me fijo acá? ¿Alguien más que quiera hacer un aporte o una consulta? Yo quiero dejar antes que me olvide mi Instagram, porque siempre doy cursos por todos lados y ahí la gente si se quiere sumar a los cursos y todo, por supuesto, están más que invitados e invitadas. Son cursos gratuitos, hay cosas siempre pagas, pero bueno, ahí está el Instagram si quieren sumarse a seguir estudiando. Y aparte, Diego, te felicitamos también por la presentación del libro que te han nombrado en la legislatura. ¿Es correcto este dato o es así? Sí. El libro Violencia Económica, tomo 1 y tomo 2, fue reconocido por la legislatura de Provincia de Buenos Aires
Entonces, estoy re feliz porque, bueno, en realidad, cuando empecé el tema, un tema tan nuevo, nunca pensé que iba a estudiarlo tantos años. Entonces, como que culminar o empezar el tema de violencia económica fue para mí, la verdad que no lo podía creer. Yo digo, mi vieja está ahora todo el tiempo con el cuadro, vive con el cuadro, duerme con el cuadro de la legislatura. Chocha está ella, no sale en ningún lado, pero eso salió. Bueno, Chocha. Está muy bien. Brenda, ¿querés hacer? Vamos a ver acá. ¿No? Ah, pensé que habías levantado la mano. Ok. Te felicito. Por igual, aprovecho a felicitarla a Griselda, a Valeria, a todo el grupo, a Nati por las actividades con regularidad. Siempre, todo, hoy lo otro día lo estaba diciendo cuando tuve una actividad en la mesa de abogacía joven, los que arrancamos necesitamos capacitaciones y a veces no contamos con los recursos para cuando uno se recibe, no cuenta con los recursos para hacer varias capacitaciones o el tiempo y necesita generar sus propios recursos para insertarse en la profesión. O sea que toda la colaboración de mi parte, Nati lo sabe, porque la conozco hace tiempo, y de mi parte siempre porque bueno, uno no deja de ser un novel abogado, menos en esta temática, porque es una temática muy nueva. Eso te iba a decir, sí, no, eso te iba a decir, que la realidad es que estamos siempre en una sociedad muy cambiante, siempre en un proceso evolutivo, gracias a Dios, porque es lo que también nos permite a nosotros posicionarnos desde otro lugar, repensar el derecho, cuestionar la normativa, y bueno, y generar estos encuentros, ¿no? En definitiva, generar, promover y defender la niñez y la adolescencia. O sea, eso es fundamental, es importantísimo respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, y para eso hay que hablar de estos temas. Y por eso convocamos a los expertos en cada materia, pero la idea es hablar de estos temas. Que como colegas tenemos que estar capacitados independientemente de la disciplina, digamos, la especialidad que tengamos, porque los niños están en todos los ámbitos, entonces absolutamente. Es importantísimo tomar conciencia de eso, ¿no? Diría que es una responsabilidad social. No, y aparte también es importante la capacidad de generar en los colegas ese permiso de analizar, ¿no es cierto? Abrir la cabeza, crear posibilidades desde la práctica, porque muchas veces tenemos mucha teoría, pero bueno, ahora me llega el caso, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo analizo? ¿Y qué vuelta le puedo encontrar como para salir de lo habitual, ¿no es cierto? Siempre estamos totalmente a favor de que si la norma ayuda, buenísimo. Si hay que cuestionarla para darle una vuelta de tuerca, y bueno, hay que ir por ese camino también. Pero bueno, la idea de estos encuentros es esa, y por eso los encuentros quedan grabados y después es al canal de YouTube, precisamente, para que tengan acceso a esta información. Ahí me interesa lo que planteó la doctora Malatesta, para que está bueno eso también. La responsabilidad tiene que ser solidaria, no subsidiaria, todos responden por todo, ambos progenitores, hay una coparentalidad que implica que ambos progenitores cumplan. Por supuesto, la progenitora conviviente, al dispensar de su cuidado personal, tiene un valor patrimonial, y en este caso el que no convive, el incumplidor, tiene que cumplir con su obligación alimentaria por el todo. Porque la idea de decir, total viven con la madre le da de comer, lo lleva al centro de salud y demás, y en este caso es desligarse de la responsabilidad y por supuesto es incumplirla. Acá la responsabilidad es una responsabilidad concurrente, solidaria, deben cumplir las obligaciones de manera conjunta, no nos puede quedar esa sensación, no, al contrario, tenemos que reforzar esa idea, así que está muy bueno esa aclaración. Escúchame, Diego, así como te pueden seguir por el Instagram, ¿alguna otra red en la que puedan comunicarse con vos o algún correo que quieras dejar? Generalmente yo doy el Instagram porque lo reviso siempre, porque el correo lo tengo gastado. Es como que nunca me pongo al día. Pero yo generalmente con el Instagram me manejo más. Yo primero lo criticaba el Instagram, ¿no? Porque uno pone la foto que sale lindo, sin el grano en la cara. Pero después me di cuenta que el Instagram tiene su practicidad.
verdad, es verdad. Bueno, Diego, vamos a decirle a todos los que están presentes en este encuentro que las puertas de la asociación están abiertas. Hay varias comisiones, no solo la de niñez y adolescencia, a la que pueden sumarse, ¿sí? Pueden ser parte, y desde las distintas comisiones, de acuerdo al área de interés, se fomentan diferentes actividades en las que obviamente pueden participar activamente, generando ideas, generando encuentros, generando estos espacios que en definitiva son de retroalimentación, porque a veces hasta los mismos expositores se genera un ida y vuelta interesante. Así que la verdad, desde nuestro lugar queremos primero agradecerte, decirles a todos que se pueden sumar. Obviamente, así como en su momento lo hemos hecho en otros encuentros, si existe la posibilidad de sortear un ejemplar de tu libro, Sí, estaremos más que ¿se puede hacer agradecidos. ahora? ¿Se puede hacer ahora? Lo hacemos, dale. Sí, no sé si Si se ahora... puede hacer. A ver, Vale, ¿cómo lo podemos manejar el Diego, tema? disculpame, ahí yo te lo puse en el chat, qué lindo sería contar con un libro tuyo para sortear entre los asociados, pero sería, digamos, instrumentado con las personas de redes y demás. Si nos haces llegar algún ejemplar firmado sería un lujo, de manera tal de hacer un sorteo viral, digamos. Sí, hoy hicimos, Perdóname, somos 1.700 asociados, y la idea es que todos tengan la oportunidad de participación. Sí, bueno, por supuesto que sí. Yo vivo en Capital, cerca del microcentro, así que me acerco a la persona a donde puedo y le acerco el libro, o se acercan a donde yo estoy y le acerco el libro, no hay problema. Después sí, lo coordinamos, pero sería estupendo, la verdad que... Gracias, sí, cuente conmigo, por supuesto. Hoy justo, ¿no? Se hace el sorteo del... Sí, eso iba a decirles, que estaba haciendo el sorteo del libro del doctor Romano, que estuvo en la charla anterior, que también gentilmente nos cedió un libro, así que bueno, te mandamos. Por supuesto, aparte, bueno. Tener el libro no le gana a lo virtual, no me vengan, hay gente que en el subte lee la computadora así, lee como un librito virtual, no, yo quiero tener el papel, sentir el olor. Yo soy del papel. Me encanta el papel, andar en el subte con todo el tiempo. Ahora estoy leyendo uno, Totalmente. Lo estoy leyendo, es un libro que se llama Reflexiones para revisar el derecho con perspectiva de género. Es un libro que me llegó, yo soy de leer mucho, por lo menos viene bien, de a poquito lo voy leyendo y uno se está formando, así que no suelo recomendar si no lo leo entero. Pero... Está buenísimo. Perfecto. Vamos a decirle a los que nos están viendo, y ya que esto va a quedar grabado, que vean desde la grabación y no se han podido por diferentes cuestiones conectarse al encuentro de hoy, que también van a tener la posibilidad de asociarse, nos pueden seguir por redes y a partir de ahí pedirnos el ingreso a la asociación. Y bueno, estamos abiertos no solo para los que hoy están en el encuentro, sino para todos los que al tomar conocimiento de estas actividades y sobre el cierre anunciamos esta propuesta de SUSE, que también están abiertos. Así que bueno, desde la asociación, vuelvo a decirte un enorme gracias, siempre invitás a la reflexión, lenguaje claro y sencillo, como nos gusta decir desde la Comisión de Niñez y Adolescencia, y bueno, te damos la posibilidad de que hagas un cierre de lujo. No, al contrario, la verdad que estoy muy feliz de participar, yo en realidad estoy muy contento lo que la profesión me ha regalado, la posibilidad de charlar con colegas y de diferentes lugares, y eso a mí me lo da la docencia, me lo da el estudio, me lo da dedicarme a esto, así que estoy muy feliz de poder participar, de poder ser parte, ¿no?, de estas actividades, ¿no? Así que bueno, más que agradecido, muy agradecido, y bueno, cuenten conmigo, así que estoy muy contento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Diego, muchas gracias. Y a los que se sumaron, Nati, vamos a recordarles que pueden pedir el certificado, se contactan con la asociación para la emisión. Sí, si quieren certificados, pueden solicitarlo a la asociación. Ahí creo que habíamos puesto, Valeria había puesto... Puse todos los datos, ahí en este acto estoy copiando de nuevo.
Ahí lo voy a poner de nuevo, los datos, para que lo tengan a mano. tema... Y hay una pregunta en relación a dónde queda subido el video de esta charla. Eso, seguramente sí. en el día de mañana va a estar subido en el YouTube de la Asociación de Abogados del Fuero. Suscríbanse al canal de YouTube de la Asociación de Abogados del Fuero, que es donde ahí van a encontrar absolutamente todo, los encuentros académicos de la Asociación de Abogados del Fuero, actuales y anteriores. Tienen ahí un montón de material para investigar de este tema, o sea, del tema de la Comisión de Niñez y de todas las comisiones, ¿no? Exactamente. Bueno, yo aprovecho y les agradecemos los muchísimo felicito. a todos. Muchas gracias a todos por estar y escuchar y participar. Gracias. Gracias a todos y que tengan buen cierre de jornada. Gracias. Gracias, Diego, un genio. Gracias, muy amable. Gracias.